Buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Me voy a referir a varicela. Varicela es una enfermedad ampliamente conocida por cualquier pediatra desde los primeros meses de su formación en adelante, pero a pesar de ello es una enfermedad que siempre nos detienen a los infectólogos en el pasillo para preguntarnos algo. Para recordar rápidamente la patogenia de la enfermedad, recordemos que la infección es una infección viral, un ADN viral que ingresa por las vías respiratorias, se replica en el aparato respiratorio, luego en el sistema linfático, es la replicación primaria. A partir de ahí se produce una viremia primaria y después de esa viremia invade a órganos como el vaso y el resto del hígado y el sistema retículo endotelial, se produce la replicación viral en esos órganos, una segunda viremia y después el impacto sobre piel y mucosas, que es el principal órgano afectado, produciendo las lesiones típicas de varicela. El virus no se va prácticamente nunca del organismo en la mayoría de los casos, queda en forma latente en el sistema nervioso central y produce en forma de reaparición de la infección la enfermedad de Zoster, es decir, que el Zoster y la varicela son exactamente el mismo virus, por eso muchas veces se llama virus varicela Zoster. Con respecto a los tiempos que lleva la infección, tenemos que desde la infección primaria vamos a tener unos de 7 a 14 días el periodo de incubación. Ese periodo es un periodo asintomático y a partir de acá están las dos viremias que habíamos comentado recién, los días en que se producen, la aparición de pródromos que dura típicamente 48 horas, la presencia del exantema a partir de las 48 horas, que son prácticamente asintomáticas en la mayoría de los pacientes y ya comienzan a infectar, aparece el exantema, que sabemos que es de progresión cefalocaudal, es decir, desde la cabeza hacia abajo, en forma de pápulas, pústulas, vesículas que liberan un líquido amarillento en distintos estadios y en forma cefalocaudal. Muchas veces cuando uno le pregunta al padre cuántos días lleva de exantema, es importante relacionar a dónde está. Si el padre dice es el primer día y el chico tiene lesiones en muslo, es imposible que sea el primer día. Y vamos a saber que esto tiene importancia porque nosotros necesitamos conocer el día 1 por los contactos y el manejo de contacto. El exantema típicamente en huéspedes normales contagia los 6 días de producción del exantema. Cuando las lesiones están costrosas, que son todas aproximadamente al 6º día, el paciente se puede reintegrar a sus tareas habituales y no contagia más y viene un periodo asintomático y de curación. Si nosotros decimos que el virus se replica en vías respiratorias, va a estar en vías respiratorias superiores, se contagia por gotitas de flush, faltan los 2 puntitos a la U, pero no la encontré en la computadora, en conjuntivas. Después va a tener las típicas lesiones de varicela. La varicela se divide en leve, moderada o grave, dependiendo en general del número de lesiones y de la repercusión sistémica, el impacto viral. Vesícula es la característica de la varicela y todos estos son las formas de contagio de un niño a partir de la replicación en vías aéreas superiores, es decir, que contagian las secreciones respiratorias, contagia la piel y contagia de madre a hijo, es decir, que existe la transmisión vertical del virus. Bueno, vamos a ir a las sesiones interactivas, vamos a ir a los casos. Hablando de varicela, bueno, sabemos que es una enfermedad de alto impacto, de alta contagiosidad. Aproximadamente en Argentina se producen entre 350.000 a 400.000 casos de varicela y si bien es una enfermedad benigna, en general uno les dice a los pacientes que es una enfermedad que puede pasar sin pena ni gloria, desde chicos afebril, con pocas lesiones, a chicos gravemente enfermos, con infecciones secundarias y llegando en algunos casos a producir la muerte del paciente. Aparte de eso, infectar a huéspedes susceptibles, que pueden ser adultos, que pueden ser huéspedes inmunocomprometidos, que pueden ser mujeres embarazadas y empeorar la situación de varicela. Por esta razón,
Desde el 2015, desde enero del 2015, se vacuna en Argentina, por ahora con una dosis, a los 15 meses de edad con vacuna varicela por este importante impacto. Es la enfermedad eruptiva más frecuente que tenemos en la infancia, por lo tanto, estas son las razones por las cuales se vacuna actualmente en nuestro país. Vamos al primer caso clínico. En el primer caso clínico, Brian tiene 5 años y en su segundo día de varicela debe ingresar al hospital por fiebre alta, tos, una radiografía de tórax compatible con neumonía. Su mamá tiene 21 años, es sana, está embarazada de 28 semanas y refiere no haber tenido varicela. La abuela de Brian asegura que su hija, es decir, la mamá de Brian, no tuvo varicela. Tiene un hermano gemelo que no ha tenido varicela, van a salas diferentes y no está vacunado. Entonces, tenemos 2 hermanitos mellizos, una mamá embarazada, joven, sin antecedentes de varicela. ¿Qué debemos hacer? Las opciones dicen, el primera, ingresar a Brian con aislamiento estricto, vacunar a su hermano y no preocuparse por la madre porque ya no hay riesgo de varicela congénita. En la opción B dice ingresar a Brian con aislamiento estricto, vacunar a su hermano, realizar serología materna para documentar si tuvo o no varicela. Ingresar a Brian con aislamiento estricto y a su hermano también, madre, realizar gamma globulina antivaricela, zóster. En la última opción, ingresar a Brian con aislamiento estricto, vacunar a su hermano y realizar gamma globulina varicela zóster a su mamá si la serología para varicela es negativa. Parece, acá pueden votar. Se las hice con muchos casos, son 3 casos casi distintos. Una mamá embarazada en 28 semanas, un hermano. Bueno, la opción 4 es la opción con mayor cantidad de votos, el 85%, en donde vamos a... Lo más recomendado de las 4 opciones es la última opción. Bueno, por suerte saben de varicela, es se ingresa al hospital porque el chico estaba en mal estado general, presentaba una radiografía compatible con neumonía y en aislamiento estricto vacunar al hermano, porque todavía tenemos tiempo, Brian está en su segundo día de brote, realizar gamma globulina varicela zóster a su mamá si la serología es negativa. Si la serología es positiva, como pasa en el 75% de los casos aproximadamente que un adulto dice no haber tenido varicela, la realidad es que en el 75% de los casos de los adultos que dicen no haber tenido varicela, la han tenido. Es decir, que en el 3 de cada 4 personas adultas que dicen no haber tenido varicela, o la tuvieron en forma subclínica, que es poco frecuente, o no lo recuerdan y la tienen y han tenido varicela. Por lo tanto, es importante, y más en este caso que la mamá de Brian está embarazada, documentar si ha tenido varicela en forma serológica. Después vamos a ver en qué forma y cómo lo vamos a hacer. En el segundo caso, se trata de una nena de 9 años que concurre a la guardia con fiebre alta de 41 grados, en mal estado general, dificultad respiratoria, satura 88% con aire ambiente, presenta un cuadro de varicela probable, aparentemente es el segundo día de rash generalizado, con lesiones papulares, vesiculares, pero hemorrágicas. La radiografía de tórax muestra un infiltrado intersticial. Se decide su internación, se solicita hemograma, PCR, medio interno. Llega hemograma con 44.000 glóbulos blancos, un hematocrito de 25%, 23.000 plaquetas, presenta blastos en el extendido, que prácticamente es el 100% de los glóbulos blancos, una PCR de 240 miligramos para un máximo normal de 6, una GOT de 250, GPT de 230, TTPK de 48 segundos, una proteína del 58%. No se encuentra nexo epidemiológico con varicela. Concurre su abuela, ya que los padres están de viaje.
todo parecido con la realidad. Esto parece que es mentira, pero es así. ¿Qué debemos hacer? En la primera opción dice ingresar a Agustina, solicitar 2 hemocultivos y mantener conducta expectante hasta que la vea infectología y hematología. Ingresar a Agustina, solicitar 2 hemocultivos, iniciar antibióticos y aciclovir endovenoso. Ingresar a Agustina, iniciar aciclovir por considerarla ya un huésped inmunocomprometido, pero esperar para iniciar antibióticos. Ingresar a Agustina, solicitar 2 hemocultivos, iniciar antibióticos por considerar que este es un cuadro de sepsis. Es decir, solo antibiótico, solo aciclovir o no hacer nada, son, digamos, las 3 las opciones. Pueden votar. La segunda opción es la que tiene el 71%, 13% la tercera opción, que era ingresar a Agustina e iniciar solo aciclovir, y casi la opción 4, ingresar a Agustina con hemocultivar y solo antibióticos. Bueno, la opción correcta es la opción 2. Este cuadro es un cuadro clínico difícil, es un cuadro clínico de una neumonitis por el virus varicela. Nosotros no teníamos el nexo epidemiológico, no estábamos seguros de que fuera una varicela, pero al ver el componente hemorrágico y al informarnos blastos, sabemos que es una manifestación clínica común de los pacientes inmunocomprometidos. Es decir, que Agustina ya era un huésped inmunocomprometido. Después habrá que ver si es importante cómo estudiar si eso era una varicela o no, pero ante la gravedad del cuadro como se presenta, no discutimos el uso de aciclovir y de antibióticos mientras esperamos los resultados. Por lo tanto, la opción correcta es B, ingresar, solicitar hemocultivos, iniciar antibióticos y aciclovir. ¿Seguimos? ¿Van preguntando o esperamos al final? Bueno. En esta exposición me tocaba hablar de los contactos intrahospitalarios. Ahí es donde el tema a veces se complica un poco. ¿Cuándo está recomendada la profilaxis post-exposición para varicela? O cómo realizaríamos, la profilaxis post-exposición. Es decir, cómo vamos a prevenir casos secundarios de varicela y en qué momento y quiénes son los huéspedes que lo necesitan. Primero tenemos básicamente 3 o 4 cosas, 4 cosas para realizar. Tenemos la vacuna. La vacuna de varicela, antes del 5º día de la exposición, en huéspedes inmunocompetentes o en brotes, es una buena opción para bloquear brotes en poblaciones cerradas. La segunda opción es gamma globulina hiperinmune, es decir, gamma globulina específica para varicela zoster. Una dosis de gamma globulina en las primeras 96 horas después de la exposición en los que tengan contraindicación para recibir vacuna varicela o presenten alto riesgo de complicaciones, parecería ser una opción, es una opción bastante adecuada. La realidad es que en la mayoría de los ámbitos tener a mano la gamma globulina hiperinmune no es muy fácil. Por ahí, bueno, ustedes pueden después comentar su experiencia local. Si la gamma BZIG es inmunoglobulina para varicela zoster, es la gamma globulina hiperinmune, no estuviera disponible, lo cual es bastante frecuente, debe utilizarse gamma globulina de pool pasteurizada en las primeras 96 horas de exposición. Otra opción como profilaxis post-exposición, esto va a depender de los huéspedes en contacto con los chicos y va a depender de la cantidad de contacto de los que estamos hablando. Otra opción post-exposición es el uso de aciclovir por día oral entre 5 y 7 días después del inicio de la primera viremia para bloquear la segunda viremia, que es la que hace el impacto sistémico. Y entonces es una opción. Todo esto va a depender de qué es lo que tengo en mi institución y cuán grave es el brote que se puede llegar a producir. Las personas susceptibles, es decir, que no han tenido varicela, que no están vacunadas,
que se exponen nuevamente al virus después de las 3 semanas, las debemos considerar que siguen sin protección, porque aproximadamente 3 semanas es el tiempo de protección que da la inmunoglobulina hiperinmune. La vacuna de varicela zóster, ¿en qué situaciones la vamos a tener en cuenta? La vamos a tener en cuenta en niños HIV con linfocitos CD4 mayor al 15%, o en pacientes con deterioro de la inmunidad humoral, no de la inmunidad, no inmunocomprometidos celulares, en pacientes antes de recibir trasplante de órganos sólidos. En estos pacientes, 3 semanas previos al trasplante, debemos estar seguros de su estado inmune y debemos vacunarlos si son seronegativos. En pacientes con leucemias, linfomas, esta situación es muy difícil, enfermedades malignas en remisión, que pudieran haber terminado el tratamiento con quimioterapia más o menos a los 3 meses después de su enfermedad, si son seronegativos y no han hecho una infección por varicela, es una situación poco frecuente, deben recibir vacuna, y en el síndrome nefrótico. También una situación difícil porque los nefrólogos prácticamente nunca nos dejan vacunar a estos chicos. El manejo de los contactos, la dosis de gamma globulina hiperinmune son 125 unidades 125 unidades internacionales cada 10 kilos, con una dosis límite de 625 unidades. Si no disponíamos de ella, vamos a usar la gamma globulina de pool a 400 miligramos kilo en dosis endovenosa. En pacientes sanos e inmunocomprometidos, niños y adultos con antecedente clínico de varicela, donde está claro, en donde hay algún reporte y no hay duda de que han tenido varicela, deben ser considerados inmunes, es decir, deben ser considerados protegidos para varicela, salvo los receptores de trasplante de células hematopoyéticas, en donde independientemente de que hayan o no tenido varicela, lo vamos a considerar un huésped susceptible. Vamos al tercer caso clínico. Se trata de una chica de 15 años que cursa 35 semanas de embarazo, presenta lesiones compatibles con varicela. En su primer día, afebril, en buen estado general, deciden los obstetras que lo ven darle aciclovir por vía oral, es enviada a su domicilio. A la mañana del día siguiente se desencadena el trabajo de parto, nace un niño de 2.000 gramos en buen estado general. Entonces tenemos 15 años, 35 semanas de embarazo, varicela, primer día. ¿Qué debemos hacer? Internar conjuntamente a la madre y al bebé, indicar gamma globulina hiperinmune para varicela zóster en el recién nacido, internación conjunta del bebé y la madre, lactancia y aciclovir endovenoso al bebé para prevenir la varicela, pero seguir en contacto con su madre. C, internación conjunta del bebé y la madre, lactancia y nada, ya que al haber presentado varicela a la madre en el preparto, el niño nace con IgG positiva para varicela zóster que lo protege. Separar al niño de su madre, esperar que en ella las lesiones sean costrosas y ahí volvérselo a entregar. Pueden votar. ¿Cuánto me queda? 2 total. Uy. Bueno. Estuvo más difícil, parece. Bueno. La mayoría de los casos respondieron bien, el 59%, la opción 1 es la correcta. En la opción 2, la internación conjunta de madre y aciclovir en el chico no sería una indicación. El chico ha nacido asintomático, el aciclovir esto está planteado que inmediatamente en esos días darle aciclovir, en los primeros días no produciría ningún tipo de modificación del cuadro. En este caso, lo correcto es la internación conjunta del bebé y la madre, gamma globulina hiperinmune al recién nacido, porque vamos a ver que toda madre que tiene varicela 5 días antes, esta es una regla re importante a recordarla,
la regla de los 7, la varicela parece que todo se divide en 7. En este caso son 5 días previos al parto y 2 días posparto. Los niños que nacen en ese periodo son niños que que no están protegidos para varicela, es decir, no hubo transferencia de anticuerpos maternos protectores, el niño está expuesto y se ha visto que la mortalidad en el periodo neonatal asociado a este cuadro era de aproximadamente al 30%. Es decir, que un niño que seguro tuvo contacto con el virus porque la madre hizo la viremia durante el embarazo, necesito protegerlo, por eso van a requerir la gamma globulina hiperinmune. Después de la recepción de la gamma globulina hiperinmune, vamos a esperar 28 días para el alta de este chico en el sentido médico y después de los 28 días no se brotó, ahí vamos a considerar que el chico ha tenido un final feliz. Con respecto a los contactos hospitalarios, varicela, ¿cómo se define un contacto hospitalario? Un visitante con varicela en una habitación, en camas adyacentes, porque dijimos que es una infección de alto impacto, muy contagiosa, con un impacto de un mayor al 90% en los huéspedes susceptibles que van a estar al lado de un paciente enfermo. Esto que decíamos, los recién nacidos, el segundo caso, que inicia la varicela en la madre 5 días antes o 2 días después del parto, y hasta 48 horas después del parto, la gamma globulina, bueno, en ese caso lo que no está indicada es la gamma globulina si la madre tiene un zóster, pero sí tiene varicela, porque la diferencia entre el zóster y la varicela es la viremia. En el zóster no hay viremia. El zóster lo va a poder contagiar al niño, pero no hay viremia. Y esa madre ha tenido varicela y le pasa anticuerpos protectores al chico. En neonatos sanos expuestos a la varicela, incluyendo aquellos cuyas madres hubieran tenido exantema después de las 48 horas del nacimiento, lo consideramos protegido. Es decir, somos así de estrictos. La madre se brota al tercer día posparto, ese chico está fuera de peligro. Son, repito, 5 días antes, tipo maestra Ciruela, 2 días después del parto. ¿Qué entonces vamos a resumir un poco lo que hemos dicho en forma suelta. ¿Qué indicaciones tendría IG, varicela zóster, en pacientes inmunocomprometidos? Está lista las inmunodeficiencias primarias y adquiridas, las neoplasias, los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, ya sea por quimioterapia o radioterapia, y los neonatos de madre con varicela 5 días antes, 2 días después del parto. Todos estos los consideramos pacientes inmunocomprometidos, y receptores son pacientes que ante un contacto con varicela necesitan recibir gamma globulina hiperinmune. Dijimos, si no tenemos la opción, gamma de pool, aciclovir, o sea, en forma de importancia. Estas indicaciones, el recién nacido con más de 28 semanas, expuesto a la varicela y sin evidencia de varicela materna, es decir, sabemos o por serología que la madre no ha tenido varicela, es un chico al que va a requerir gamma globulina hiperinmune ante un contacto con varicela. El recién nacido menor a 28 semanas o menor a 1000 gramos de peso de nacimiento, independientemente de que la madre haya tenido o no varicela, se considera un huésped susceptible. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo de pasaje probablemente transplacentario de anticuerpos maternos protectores, es decir, es un huésped susceptible independientemente de que la madre haya tenido varicela o no. Bueno. No sé si llega, 2 minutos. Bueno, cuando hay una exposición hospitalaria de varicela, que es una situación muy frecuente, tenemos que identificar al personal de salud. Esto debería estar hecho, el personal de salud que diga, y consideramos personal de salud desde la persona de limpieza, mantenimiento, el estudiante de medicina, debemos saber su estado de varicela por un chequeo, o sea, un checklist en donde diga si la ha tenido o no, y a los que refieren no haberla tenido, realizar anticuerpos antes de exponerse, porque si hay algo que se va a exponer seguro en pediatría es al virus de la varicela. Vacunar a las personas sin evidencia de inmunidad, independientemente de la edad. Administrar gamma globulina hiperinmune según las recomendaciones. En caso de que no estuviera disponible, dijimos que la segunda opción, que normalmente es la más usada, es la gamma globulina de pool, y lo más común en los hospitales es el uso de aciclovir. Otorgar el alta precoz
Para personas que recibieron gamma globulina, acuérdense lo que dijimos en algún momento, que el aislamiento es hasta los 28 días, es decir, se aumenta el periodo de incubación. Y la confirmación serológica no es necesaria en el personal de salud inmunizado. Es decir, no se hace lo que se hace con vacuna para hepatitis B, que se documenta a ver si hubo seroconversión, porque los estudios serológicos, los estudios de laboratorio para los vacunados con varicela no son tan buenos. Es decir, que si nos dieran negativo no nos podemos basar en esa evidencia. En los pacientes internados con varicela deben permanecer internados en aislamiento respiratorio estricto durante todo el periodo vesiculoso y se deben otorgar altas hospitalarias precoces. El aciclovir tratamiento lo vamos a realizar. ¿En qué personas sí o sí vamos a tratar con aciclovir cuando han tenido varicela? En los mayores de 12 años, porque a partir de los 12 años empieza a tener el riesgo del adulto, en donde sabemos que la varicela va a ser más grave. En personas con alteraciones cutáneas crónicas y pulmonares crónicas, como por ejemplo la fibrosis quística. En personas con tratamientos crónicos con ácido acetil salicílico por el riesgo de reyes si hiciera una varicela. Y en personas que en este caso la está teniendo, en personas que reciben corticoides por periodos cortos o en forma inhalada. La quimioprofilaxis con aciclovir, que es una de las cosas que en realidad es lo más frecuente que hagamos en el hospital, la vamos a hacer. Si no se dispone de gamma globulina hiperinmune dentro de las 96 horas en la exposición, en los chicos que tenían indicación o en las personas como la embarazada, que a veces incluso también lo hacemos, que necesitan protección con gamma globulina hiperinmune, le vamos a dar una dosis de aciclovir por vía oral de 80 miligramos kilo 4 veces al día durante 7 días a partir del día 7 del contacto. Acuérdense la regla de los 7 días. ¿Y en quién lo vamos a usar? En inmunocomprometidos susceptibles, en adultos y niños, en quienes las vacunas estaría contraindicada, prácticamente es la única herramienta que nos queda. Como todos sabemos, la vacuna para varicela fue en Argentina a partir de enero del 2015. Se realiza una dosis en chicos de 15 meses. La vacuna de varicela está indicada para todos los niños que nacieron a partir del 1 de octubre del 2013, está autorizada, es una dosis única en Argentina por ahora y los niños prematuros se la pueden aplicar sin ningún tipo de inconveniente. La vacuna, tenemos 2 vacunas disponibles en el mercado, Varilrix, Varivax. La intercambiabilidad de ellas, lo más probable es usan la misma cepa, es que sea posible, no hay trabajos científicos con alta evidencia que nos digan que sí se puede, pero aparentemente sí se podría. Son 2 dosis, esto ya hace rato que la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es 2 dosis. En los que recibieron la dosis a los 15 meses pueden recibir la segunda dosis en su ingreso escolar a partir de los 12, 13 años. Son 2 dosis con un periodo de 8 semanas, de 2 meses entre una y la otra. Los preadolescentes, adultos y jóvenes no inmunes, la mujer en edad fértil que no ha tenido varicela y los trabajadores de la salud. Las contraindicaciones son la alergia severa a alguno de los componentes, que la persona esté recibiendo dosis altas de corticoides, las inmunodeficiencias celulares, el embarazo, el haber recibido transfusiones hace de entre 3 y 5 meses, transfusiones sanguíneas, y enfermedades que esté cursando la persona enfermedades moderadas o severas. Perdón por el ritmo, muchas gracias.